¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Aquí estamos con la pelea de Everton, fomentando los equipos chilenos, que es lo más importante. Espero que hayan tenido un buen día. Y mañana se viene Chile. Tengo entendido que el partido es como a las 9:30 por ahí. Así que mañana esperemos que nos vaya bien, mandar buena energía a la roja y que ganemos, que es lo más importante. Obviamente que Chile tiene que ya, porque está en una posición incómoda en la tabla de las clasificatorias, y tiene que ganar, tiene que empezar a ganar. Así que mandar buena energía a la roja, a la selección chilena, y que se sienta fuerte el aliento del público chileno para que nos llevemos un triunfo y allá en Ecuador ganemos también, que es hay que ir siempre de forma positiva. Así que vamos a entrar a otro partido del recuerdo, porque mañana después del partido vamos a dar el análisis, vamos a ver atentos, bien concentrados mañana el partido de Chile y después dar obviamente el resultado que esperemos que sea a favor de Chile y decir por qué se dio ese resultado. Así que mañana es el día. Y vamos con el partido del recuerdo, porque también me gusta enseñar fútbol. Vamos a ir con el campeón del año 2012, el Apertura. Ese O'Higgins venía muy bien con Eduardo Berizzo, eh, que después, obviamente, que perdería ese cuando habían playoff, antes habían playoff, que obviamente que clasificaban los 8 y ahí después empezaban a jugar los cuartos de final hasta que llegaban a la final, obviamente partido ida y vuelta. De lo que me acuerdo, sí, siempre yo me acuerdo que eran como 8 equipos y ahí iban a cuartos de final, semifinal y ahí a la final. Bueno, en estos playoffs de apertura también se jugaba clausura también, pero en este caso es el apertura. En el clausura fue campeón Guachipato, tengo entendido, si es que no me da Alzheimer. Así que este es el apertura. Me gusta ir explicando porque también me entretengo, me gusta hablar de fútbol. ¿Qué pasó en esta llave finalísima de la Apertura 2012? Obviamente que la Universidad de Chile venía muy bien, venía obviamente que del 2011 venía siendo campeón de la Copa Sudamericana, con el mismo técnico, ese técnico que después llegaría a la selección chilena, que le daría alegrías a la Roja con la primera Copa América en la historia. Pero este partido fue muy bueno, porque en el partido de ida, donde hacía de local O'Higgins de Rancagua, ganó el equipo de O'Higgins. Y en la vuelta, el cual partido que nos vamos a centrar, que fue en el Estadio Nacional, estadio repleto. Vamos con la formación, que es lo que me gusta también, porque me gusta hablar de fútbol. ¿Cómo fue la formación en este caso del equipo que obviamente estaba en desventaja, que empezó perdiendo en el Nacional y después en los últimos minutos dio vuelta el partido con un gol agónico de Guillermo el Memo Marino con la número 8? Es un gran jugador que tenía la Universidad de Chile. Fue un partidazo. Vamos a ver cómo empezó este partido de vuelta de los playoffs finalísima del torneo de apertura 2012. En portería jugó Johnny Herrera. El Johnny Herrera, que es un grande, junto a Superman Vargas. Esos son uno de los grandes porteros. También, obviamente, los porteros que estaban antes de la Universidad de Chile. También, porque siempre la U ha tenido grandes porteros en la historia. Pero este es uno de los grandes que ha tenido la Universidad de Chile, que es en el caso de Johnny Herrera. Línea de 4. Con el Mati Rodríguez por lateral derecho, que tuvo muchos años en la Universidad de Chile. La pareja de centrales era Osvaldo González, el Rocky González, y José Rojas, el Pepe Rojas. Lateral izquierdo, Eugenio Mena, el Keno Mena. Mena, obviamente que fue un jugador muy importante en la Universidad de Chile, como también como Matías Rodríguez. ¿Cómo era ese equipo? Primero voy a terminar la formación y después les voy a contar cómo fue ese día, cómo jugó la U y también O'Higgins. En el mediocampo, equipazo tenía equipazo la U. Un equipo muy rápido, muy te presionaba en el segundo tiempo, no dejaba salir a O'Higgins. Obviamente que O'Higgins estaba con el resultado a favor, pero ese partido se echó muy atrás O'Higgins, en ese caso. Y eso quizá habrá sido también las causas de que haya tanta llegada de la U que cayeron los goles y se fueron a los penales donde O'Higgins no haría ninguno. Fallaría los 4 y se vestiría de héroe absoluto Johnny Herrera. Vamos con el mediocampo, que era un equipazo, con Marcelo Díaz, el Chelo Díaz, que fue un gran jugador hasta el día de hoy, juega en el Audax italiano. Es un jugador, pero tiene experiencia, madurez, un jugador que entiende el fútbol, que se la entrega a un compañero, y eso es importante. Es un jugador que entiende la posición. Es un jugador clarito, es uno de los grandes, campeón de América, vigente todavía en la selección, en el fútbol chileno en este caso. Charles Aranguis
otro campeón de América. Y Guillermo Marino, que era un buen jugador, muy buen jugador, que obviamente que le da la alegría al equipo de la Universidad de Chile con ese golazo en los últimos minutos de forma agónica. Porque hay que hacer ese gol, porque la U obviamente que llegaba, pero la O'Higgins se estaba defendiendo bien, aunque mucho tiempo en el segundo tiempo se defendió, no debería haberse defendido tanto. Pero el partido así sucedió. Gustavo Lorenzetti, yo me acuerdo de ese Gustavo Lorenzetti cuando, no sé si se acuerdan de cuando estaba haciéndome un poquito de memoria, el 2007. Tengo entendido que ahí le gana a Católica. Fue una llave espectacular, obviamente, de playoff. Y esa U de Conce llega al final al torneo, a la finalísima con Colo Colo. En ese 2007 era un equipazo esa Universidad de Concepción. Y de ahí él llega a la Universidad de Chile, donde fue figura. Casi todos los jugadores que le he nombrado fueron figura en ese equipo de Universidad de Chile, que daba gusto ver a esa U, era muy rápida, mucho vértigo, mucho ataque. Y arriba, Ángelo Enríquez y Junior Fernández, esa fueron la formación inicial. Nos vamos al equipo de O'Higgins de Rancagua, de Eduardo Berizzo. Obviamente que la Universidad de Chile ahí estaba Jorge Sampaoli. Vamos con el equipo de Eduardo Berizzo, que estuvo ahí, que fue campeón el próximo año, en el 2013, como el video que le mostré anterior, ante la Universidad Católica con el gol agónico de Paulo Hernández. Obviamente no fue el último minuto, pero fue el único gol que le dio ese primer título histórico para el equipo de O'Higgins de Rancagua en el torneo chileno. Vamos con la formación del equipo de O'Higgins de Rancagua con Luis Marín, el portero, que era el capitán, con el número 31. Línea de 4, Gerson Opaso, que era un jugador muy importante en el tema defensivo, un jugador que era aguerrido, esos jugadores que te ponen la pata nomás. Son jugadores que son rústicos, esos jugadores rústicos. Barroso, que después estuvo en Colo Colo, fue un grande Barroso, hay que recordar que él estuvo dentro de una de las buenas campañas que tuvo Colo Colo con Héctor Tito Tapia. El 2018 tengo entendido que eliminan a Corinthians y fue importante también pilar en esa gran campaña de Colo Colo. Nelson Saavedra también como pareja de central, el chino Saavedra como le decían, y Alejandro López. Me gustaban mucho los laterales del equipo de O'Higgins. En el primer tiempo fue un gran partido. En el segundo tiempo se defendió porque hubo un expulsado en los dos equipos. Y Berizzo en ese caso prefirió más resguardar la zona defensiva y jugar más a la contra de lo que hiciera obviamente arriba Enzo Gutiérrez, que era un jugador que se mataba en la cancha, un gran jugador. En el medio campo, Meneses, Ramón Fernández, que ha pasado por varios equipos, ha pasado por la U, ha pasado por Colo Colo, ahora está en Iquique, una gran campaña. Iquique, bueno, que espera tranquilito los rivales, bueno, obviamente que se jueguen estos cuartos de final de la liguilla de la primera vez, porque ya clasificó el equipo de Antofagasta, clasificó Temuco de forma agónica, ayer Courra, el portero goleador y atajador. Se tapó, fue su noche. Eliminado a Deportes La Serena y bueno, Unión San Felipe, que había ganado en el partido de ida en su cancha, perdió con Wander y clasificó Santiago Wander. Así que ya se jugaron los cuartos de final y Iquique tendrá que esperar a su rival. Vamos con el medio campo, como les contaba, Meneses, Ramón Fernández y Boris Sagredo, que también venía de Colo Colo. Es un gran jugador, después voy a explicar un poquito cómo jugaron los jugadores. Estoy dando más la formación. Vamos, de a poquito, paso a paso. Vamos por parte, dijo Jack, como decía. Ese fue como. Yo pienso que. Como les contaba. Meneses perdió un poco el hilo, El Alzheimer me tiene loco. Hay que comer más pasas. No. Rodrigo Rojas, el paraguayo, que él como que volanteaba y se tiraba por la zona ofensiva, pero como que era un jugador todoterreno. Gran jugador el paraguayo Juan Rodrigo Rojas, que lamentablemente falló el penal cuando llegaron a los penales. Pero bueno, es parte del fútbol fallar. Pero era un gran jugador, muy buen jugador con la número 20. Y arriba, obviamente que entre Boris Sagredo y Juan Rodrigo Rojas igual se cargaban por el sector izquierdo, a veces de la zona ofensiva y también volanteaban. Arriba, Enzo Gutiérrez, que era el delantero neto, era como no el único delantero, porque los jugadores cuando van atacando van subiendo. Y cuando defienden, obviamente que se ve más marcado, en este caso se veía Enzo Gutiérrez, pero un equipo igual en el primer tiempo atacaba. Y Luis Pedro Figueroa, que pasó por muchos equipos, la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción también,
y en este caso estuvo en O'Higgins de Rancagua. Ya, voy a explicar por qué se dio el partido. Por qué se dio en este caso, fue 2-1 que lo dio vuelta la Universidad de Chile al Estadio Nacional. Ahora entro en la parte entretenida, la que me gusta, de explicar el fútbol, que eso me gusta. Hay que entretenernos. Espero que la estén pasando bien y les esté gustando el programa. ¿Por qué ganó en ese día la U? Porque obviamente O'Higgins se echó muy atrás. Y también el expulsado que fue clave en la defensa, Julio Barroso, porque es un jugador muy importante que le ponía, era la estantería de la zona defensiva porque la U se acercaba, pero Barroso sabía contrarrestar los ataques de la U. Tenía buena marca, buen quite, y yo creo que esas fueron una de las claves porque era porque también salió el Pepe Rojas, pero yo creo que perdió más en ese partido O'Higgins, porque lo podía reemplazar a José Rojas, al Pepe Rojas, pero Julio Barroso era muy complicado reemplazarlo para O'Higgins, que obviamente que la U tiene plantillas más numerosas y O'Higgins no. Los jugadores que están nomás, había calidad, pero eran los jugadores que estaban. Era lo mejor de lo mejor. Entonces ahí resintió un poquito. Yo creo que se echó también muy atrás. Apostó mucho a la contra. Igual los jugadores se cansaron, creo yo. Se cansaron mucho porque era solo contragolpe en el segundo tiempo y tratar de que no te hicieran el gol. Llenar de defensas, hicieron lo que pudieron. Pero yo creo que por eso se dio. Porque obviamente, como yo le explicaba siempre, el medio campo, obviamente que estaba más marcado Marcelo Díaz, con volante central, Charanay un poquito más adelante, pero los mediocampistas van intercalando, van cambiando posiciones, porque si Marcelo Díaz, como es un jugador tan ofensivo, o Aranguis, pues se van turnando, el que va subiendo baja un poquito, obviamente que Gustavo Lorenzetti casi nunca en este partido la hacía de volante central, pero los demás compañeros, entre Guillermo Marino, Marcelo Díaz y Charles Arangui, si uno subía, el otro bajaba, y los otros subían contentos, ¿por qué? Porque Charles Arangui, no sé, pues si la hacía de volante central, tenía buena marca, entonces hacía que se soltara Marcelo Díaz o Medavino, y ahí se iban turnando. Lorenzetti era más marcado como un 10. Yo creo que por eso pasó el resultado, que fue el tricampeonato de la Universidad de Chile, que tenía un gran equipazo. Después se desarmó la U, pero por eso yo siempre digo, el fútbol chileno siempre ha tenido grandes jugadores. Sí, creo que el problema es que se le van rápido los jugadores. En el caso de Colo Colo, cuando se fue Martín Rodríguez, se fue muy rápido. O el mismo Montesino, no debería haber sido tan rápido. Montesino tendría que haberse quedado un poco más en el fútbol chileno, en cualquier equipo. Porque es un jugador muy explosivo. Y hay muchos casos, muchos casos. Así que fue un gran partido del recuerdo. Dirigió el encuentro Enrique Oces, que fue un polémico. Bueno, todos cometemos errores. ¿Por qué? Porque en el penal que le dan al empate a la U, no hay penal. Pero es parte del fútbol. Hay errores. ¿Quién no los ha cometido? Y también hay que sentir que el hombre estaba solo ahí con toda la presión. Y también van pasando emociones también. El fútbol también es de errores. Se gana con errores. Es parte del fútbol. Pero era un gran O'Higgins que obviamente que después por fin podría lograr el próximo año, el 2013, su gran sueño, que era ganar el torneo en su historia, el único torneo en su historia en el tema de los torneos chilenos. Y lo pudo lograr. Que me imagino la felicidad que habrá sentido la gente de Rancagua, porque la U ha sido varias veces campeón, pero fue un gran partido ahí, como les nombraba, grandes jugadores, y para mí fue un gran jugador en O'Higgins, Juan Rodrigo Rojas. Estudio los videos de él, un jugador que la quitaba, robusto, típico paraguayo, robusto, estaba en la zona defensiva, pues estaba en el medio campo, en el ataque, hacía todas, y sobre todo cuando el equipo se echó más atrás, él fue muy importante para que igual pudieran llegar a los penales. ¿Qué pasó en los penales? Porque el partido terminó 2-1, obviamente estaban empatados, porque había ganado Higgins allá en su casa, y como ganó la U, fueron a penales. ¿Qué pasó en los penales? Ganó la U. Partió Rojas, el paraguayo, que lo falló, después lo hizo Aranguis, después Suárez, que entró en el segundo tiempo en O'Higgins de Rancagua, que era un jugador muy veloz, pero falló el penal. También lo falló Marcelo Díaz, su penal para la U. Opaso, que lo falló también, sí, O'Higgins lo falló todos sus penales. Opaso, Ruiz Díaz, el peruano, que era un gran jugador, un delantero, que encarador ahí, muy buen jugador. Y Enzo Gutiérrez también lo fallaría, que es un jugador que quedó muerto porque obviamente que fue en el partido fue la estantería del ataque. Fue encargado de ahí de ir al sacrificio arriba porque no tenía con quién después en el segundo tiempo con quién juntarse. Digo, con quién juntarse era difícil, pero lo falló. Roberto Cereceda, que pasó
por casi los 3 equipos, Católica, la U y Colo Colo. Audax y en este caso está la Universidad de Chile. Así que después López y bueno, no llegaron a eso, porque hasta el último penal, que fue Enzo Gutiérrez que lo falló, y ahí obviamente que Cereceda no lo pateó, no alcanzó a patear, pero él venía. Pero Enzo Gutiérrez con el penal que falló y ahí se acabó la ilusión de O'Higgins. Bueno, los penales son así, son una lotería. Pero espero que les haya gustado este partido del recuerdo, porque el fútbol chileno es muy entretenido, apasionante. Así que nos vemos, cuídense, que estén bien.